meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Coopeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Coopeuch Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Es momento de avanzar en tu carrera. Estudia un posgrado de la Universidad Central. Nuestros programas de magíster te permitirán obtener certificaciones intermedias de 3 diplomados, todo en 1 año y medio. Atrévete a dar este gran paso de perfeccionamiento con la formación de académicos de excelencia e infraestructura de primer nivel. Visítanos en nuestra página web posgradosucen.cl. Postula ahora. Inicio de clases en abril. Posgrado Sucen Admisión 2023. Para los que buscan avanzar. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler. La conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Ya, pero ponme de nuevo en el... Ya, ahí estamos. Jorge, ahí estamos. Ya estamos contigo. Estamos con Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, para hablar de varios temas, porque ustedes saben que, bueno, todo lo que está pasando, por supuesto, con la comisión de expertos, con el comienzo de las sesiones, ¿no? Ya el comienzo básicamente del Consejo Constitucional, las declaraciones cruzadas, ¿no? Que había entre republicanos y ayer con la UDI, entre paréntesis, María José Hoffman, una importante militante de este partido, exdiputada, decía que la Constitución del 80 ya perdió legitimidad. Todo esto a propósito de las palabras del presidente republicano Arturo Esquella, cuando decía en una entrevista el fin de semana que si lo hacían comparar entre la Constitución del 80 y el texto propuesto por los expertos, se quedaba con la Constitución del 80. Entonces también ayer la UDI le decía, aquí no se trata de gustitos. Decía Juan Antonio Coloma, el diputado, uno no puede estar a favor o en contra de algo al mismo tiempo, como diciéndole, ¿sabe qué? Ya, pues ordenemos, no, si no podemos seguir así. ¿Qué opina Jorge Correa? Que además quiero preguntarle específicamente por una columna que publicó el fin de semana. Pasamos a saludarlo. Jorge, gracias por estar con nosotros una vez más. Mirna, ¿cómo estás tú? ¿Me quieres meter en la discusión entre la UDI y los republicanos? Esa es una maldad. No, pero es que tenemos que hablar de eso, pero también, ya, ¿por dónde partimos? Partamos por eso último para entrar en el tema de que me interesa muchísimo, que es lo que tú planteas en tu columna, pero yo quiero entender lo siguiente. Tú dices en la columna la hora de la derecha. O sea, aquí la derecha tiene una oportunidad, o yo creo que tú quisiste hablar también de la centro-derecha, pero en definitiva, ¿cuál es la hora de la derecha para ti? Bueno, tienen la posibilidad de escribir la Constitución. El trabajo de los expertos no es ni siquiera un borrador obligatorio. O sea, la comisión, ya se me olvida cómo se llaman ya, pero comisión. El comité de expertos o la comisión de expertos. No, la comisión que ahora la comisión. No tiene el Consejo Constitucional. No tiene la obligación de discutir sobre la base del texto de los expertos. No es que el texto de los expertos los obligue, no. Ni siquiera los obliga como un borrador. Entonces, y luego la derecha tiene los 3/5 y tiene además, si los expertos se pusieran a discutir con ellos, los 2/3 para decirle a los expertos que no los van a pescar ni en baja. Entonces, la derecha va a escribir el texto de la Constitución. La derecha, la Constitución por la que tanto peleó la izquierda, está enteramente en manos de la derecha. Va a recibir un texto de los expertos que tiene varias virtudes. La primera es un acuerdo unánime. Y un acuerdo unánime significa que todas las fuerzas políticas de Chile que hoy conocemos se han comprometido con este texto de los expertos. Mirna, desde el año 1980 estamos discutiendo cómo vamos a cambiar, reformar o reemplazar el texto de la Constitución, lo que nos da un clima político muy difícil, nos da una incerteza para las inversiones. Cuántas veces me han llevado a mí a directorios de empresas a explicar cómo viene el cambio constitucional, etcétera, etcétera. Frenan las inversiones porque se podría producir tal cambio o tal otro.
Exacto. Entonces, tener una constitución consensuada es una virtud enorme. Y yo creo que además en contenido, este texto constitucional tiene una enorme virtud, como nadie pudo ponerle el pie encima al otro, ideológicamente es una constitución neutra. Y yo creo que las constituciones tienen que ser neutras, porque las constituciones no están para hacer programas políticos, están para establecer las condiciones políticas por las cuales va a escurrir las decisiones mayoritarias o la democracia. Y yo creo que eso se logró en medida muy importante. Entonces, y entonces en ese punto, ¿cómo interpretas tú las palabras de Arturo Esquella? Bueno, yo creo que Arturo Esquella comete un error bien serio, digamos, que es comparar textos. Y uno no compara textos en esta cuestión. Compara proyectos políticos, compara lo que va a ocurrir con una constitución u otra. Si volvemos a la constitución vigente, que yo creo que ya tiene una constitución democrática, me parece a mí, al haber terminado con las leyes de quórum calificado, los 3/5, etcétera, pero que tiene muchos defectos. La dispersión de partidos políticos y otros son defectos bastante serios. Si volviéramos a la Constitución del 80, volveríamos a un debate que nos ha hecho muy mal, que intensifica, que le pone parlante y que le pone volumen al debate político, un volumen completamente innecesario y que nos hace muy mal y nos produce incerteza. Entonces creo que volver a la Constitución vigente no es simplemente volver a un texto, es volver a un ambiente político en el país que... es que ahí me quiero detener, y ahí me quiero detener porque cuando él hace esta referencia a la Constitución del 80, él deja súper claro por qué lo hace, ¿no? Y es porque le gustan ciertos aspectos de la Constitución del 80 que resultan para Arturo Esquella o para el Partido Republicano súper importantes, como por ejemplo, y aquí quiero entrar en tu columna directamente, el derecho a elegir en salud. Y el derecho a elegir en salud, tú dices acá, lo voy a retomar con tu columna del fin de semana, tú dices, la derecha tendrá ahora el control absoluto del proceso constituyente. Tendrá el derecho legítimo, conforme a las reglas, a restablecer vaguedades jurídicamente inútiles que le son muy queridas, como la subsidiariedad, el derecho preferente de los padres a educar a los hijos o reservar un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y de Orden, y podrá también consagrar la existencia de aseguradores privados de salud cuando ningún programa político relevante amenaza aquello, o la existencia de seguros privados previsionales que tampoco están en cuestión. Esto yo se lo pregunté ayer a Maximiliano Pavés, experto por la UDI, y decía que no, porque obviamente no estaba de acuerdo con este punto que tú señalas, de estas vaguedades jurídicamente inútiles. ¿Qué quisiste decir? Mira, Mirna, las constituciones yo las entiendo como estableciendo reglas que son el prerequisito, que son lo necesario para que funcione una democracia. Para que funcione una democracia no es necesario que haya o no haya un capítulo sobre Fuerzas Armadas. Tiene que haber un conjunto de reglas de cómo se designan a los comandantes en jefe que están en la Constitución actual, que estaban en la Constitución del 25, sin que el texto tuviera un capítulo sobre Fuerzas Armadas. Bueno, hay que ponerle un capítulo de Fuerzas Armadas, completamente inútil, se pueden dar el gusto, van a generar en contra del texto de la Constitución un ambiente político de desagrado o de reyerta. ¿Por qué es inútil? ¿Por qué es inútil? Porque no sirve para nada. Que haya un capítulo, no hay un capítulo de Fuerzas Armadas, lo importante es cuáles son las reglas sobre Fuerzas Armadas. Y esas reglas, insisto, estaban en la Constitución del 25, están en la Comisión de Expertos sin que haya un capítulo propio. Y el derecho de los padres, preferentemente a elegir el colegio de los hijos. No sirve para nada, salvo que algún juez creativo, a partir de esa norma, invente una imposibilidad de dictar una ley determinada, lo que nos va a llevar a un mal ambiente. Las constituciones no necesitan reglas como esa. La constitución inglesa funciona, o el sistema inglés funciona con un solo seguro de salud estatal, ¿ya?
nosotros tenemos dos seguros de salud, estatal y privado. Bueno, no somos menos democráticos, ni Inglaterra es menos democrático por tener un solo sistema. Una democracia puede convivir perfectamente con dos sistemas de salud o con un sistema de salud. Eso no requiere estar en la Constitución. La única razón por la cual una regla así va a la Constitución es porque alguien dice yo la prefiero y por lo tanto este es mi programa político y yo la voy a poner de tal manera que cuando mis adversarios lleguen al poder no puedan cambiar el sistema único o los dos sistemas. Bueno, eso es contrario a la democracia, pues. Ya, pero entonces... Porque no siendo un prerequisito de la democracia, tú le pones un obstáculo a tus adversarios políticos para que hagan su programa político. Eso mira, ya, por ejemplo, el abogado constitucionalista Javier Couso decía, y aquí quiero entrar en la gran discusión que hay, porque lo que no quedó justamente en el texto de los expertos es el derecho a elegir en salud. Y la derecha se ha encargado a través desde la centro derecha, con Gloria Hood, hasta republicanos, a señalar que ellos van a instalar ese aspecto. ¿Y qué dice Javier Couso? Que si se instala el derecho a elegir en salud, en Chile no podía existir un sistema como el Sistema Nacional de Salud que aplica en el Reino Unido, o si las ISAPRES quebran, constitucionalmente el Estado está obligado a restablecer un sistema parecido. Entonces te pregunto, ¿cómo observas tú la instalación de este tema que para la derecha es tan esencial, la libertad de elegir en salud? Pero, Mirna, yo creo que puede ser esencial. Si la pregunta que hay que hacerla de la derecha es por qué eso es una precondición de la democracia, porque las cosas que a mí me gustan, no es suficiente que a mí me gusten intensamente para que queden en la Constitución. No, la razón por la cual una regla va a la Constitución no debiera ser esa. Porque eso es antidemocrático, insisto, es un modo de obstaculizar el programa de tus adversarios políticos. La razón por la cual una regla va a la Constitución es porque es precondición de la democracia. Bueno, y no es precondición de la democracia que haya un sistema de salud o que haya dos sistemas de salud. Entonces, ninguna de las dos reglas debiera estar en la Constitución. ¿Y cómo tendría que quedar entonces? ¿Cómo tendría que quedar entonces? Nada, pues, nada. Que las personas tienen derecho a acceder a la salud, o sea, el Estado proveerá o garantizará el derecho a la salud. Garantizará el derecho a la salud y unas poquitas cosas más, diciendo que tienen que ser sistemas preventivos y también sistemas pero que lo dice, pero que lo dice el número 2 del anteproyecto, cuando dice que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Todos estos derechos con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas, porque ahí quedó claramente que no solo un sistema público de salud, en el caso de la salud, por ejemplo, sino que también privado. ¿Con eso para ti basta? Correcto, eso permite que haya sistemas estatales y privados, pero no obliga a tener sistemas estatales y privados. Y eso a mí me parece muy valioso. Podríamos optar por el sistema inglés, de un sistema estatal único, que no es antidemocrático, o optar por un sistema privado y público. Lo que sí es importante es que cada persona puede elegir al médico que lo va a atender. Entonces ya no son los seguros de salud escoger, sino los prestadores de salud. Ya, pero eso va a quedar, todo lo que uno va observando... Ya, pero Jorge, uno tendría que aceptar que, dada la composición del Consejo, este tema se va a instalar y va a quedar establecida, o sea, va a quedar como tema esencial, digamos, dentro del articulado del texto constitucional. No sé, ¿cómo lo ves tú? Es altamente probable, Mirna, y yo creo que todo lo que nos cabe a quienes creemos que las constituciones no deben tener programas ideológicos es seguir insistiendo en estas ideas y seguir preguntándoles a la derecha por qué quieren ponerlo. Y si ellos logran argumentar de que esa es una precondición de la democracia, que sin eso no hay democracia, bueno, yo aceptaré gustoso incorporarlo y levantaré banderas para que así esté, pero no he oído a nadie decirlo, sino simplemente sostener de que mi programa político es mejor que el tuyo. Y cuando alguien dice mi programa político es mejor que el tuyo, bueno, vamos a discutir en regla de mayoría en el sistema democrático y no en las constituciones.
Por lo tanto, a ver, porque este tema es súper relevante en el sentido de que la derecha, yo ayer le preguntaba a Máximo Pavés, ¿no? Yo le preguntaba respecto de por qué era tan importante para la derecha, y yo de alguna manera entiendo de sus palabras, es que hay un simbolismo acá, o sea, es como que la No, Constitución Mirna, no consagre no la libertad. no solo hay un simbolismo, Mirna, hay un simbolismo, pero no solo hay un simbolismo, es una derecha acostumbrada a que los programas políticos de centro izquierda no se pudieran realizar porque la Constitución lo impedía, y no eran programas antidemocráticos, pues, pero se sostenía que eran programas contrarios a la Constitución, y esa tesis se la compró enteramente la izquierda en la convención, y fueron y se reunieron y trataron de hacer una Constitución de izquierda, en la cual establecieron reglas para asegurarse de que si la derecha llegaba al poder no pudiera realizar sus programas. Entonces, tenemos un vicio en el país de creer que las constituciones son cartas de triunfo para ponerle el pie en el cogote al adversario político y ganarle de una vez y para siempre. Y eso va a terminar pasando, dirías tú acaso, toda vez que tú mismo reconoces que el texto de los expertos no es vinculante, no están obligados los constitucionalistas a aprobarlo tal como está. Es muy probable, Mirna, que así suceda, y yo me hago la ilusión de que los que no pensamos así logremos producir alguna convicción en el país y eso influya en la derecha. Pero, en fin, es una ilusión Ahora, un poco ingenua. exacto. Ahora, yo te cuento que en las encuestas de opinión, la última CADEM, claro, evidentemente también uno podría decir cómo está formulada la pregunta, pero independiente de aquello, cuando a las personas se le pregunta, ¿no es cierto?, respecto de la elección en salud o de la elección de los padres y madres para elegir la educación de los hijos, a un alto porcentaje del país dice que está de acuerdo con aquello, como también un alto porcentaje del país dice que los fondos previsionales, por supuesto, o la plata, la cotización completa, quiero decir, se vaya a una cuenta individual. Hay una cultura que está instalada al respecto. ¿Cómo ves eso? Mirna, yo puedo compartir las tres hipótesis. Si la pregunta no es esa, la pregunta es por qué eso debe estar en la Constitución. Otra cosa es que los programas políticos que sostengan aquello ganen siempre, por mucho tiempo, o que pierda todo candidato que se atreva a cuestionar alguna de esas hipótesis. Eso es parte del juego de la democracia. Otra cosa es preguntarnos por qué tiene que estar en la Constitución, porque en la Constitución, cuando un grupo que, no digo, quiere echar abajo algunos de esos pilares, pero le pone un pelito a esos pilares, bueno, los jueces constitucionales dicen eso es inconstitucional, eso no se puede hacer. Pero que eso no es antidemocrático. Si lo que debiéramos acostumbrarnos a hacer es a que sea inconstitucional solo lo que es antidemocrático. Fíjate, Jorge, que en esta misma encuesta CADEM, el 80% está de acuerdo con que Chile se organice en un Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo va a quedar finalmente este tema? Porque hoy día en una columna, no sé si leíste la columna de opinión del Mercurio, de un editorial del Mercurio, de la página de la editorial, del editorial que tiene el Mercurio como cuerpo, digamos, que señala que en definitiva hay una disposición que permitiría, en el texto entregado por los expertos, que si el Estado no me provee de derechos sociales, yo pueda recurrir a la justicia para que ese derecho se haga posible. Y hay toda una discusión sobre detalles que pueden ser súper técnicos. Pero en el fondo, ¿cómo ves tú cómo va a quedar plasmado finalmente este artículo que parece ser no la piedra angular de este nuevo proyecto constitucional? Mirna, yo creo que lo que destaca el editorial del Mercurio es el comienzo probablemente de una discusión bien relevante. Va a quedar el texto del Estado Social y Democrático de Derecho más o menos como está, no creo que se le puedan hacer muchos cambios, es muy parecido a lo que son las bases y las bases no se pueden tocar, así que eso va a quedar, se va a jugar la discusión fuertemente en el recurso. O sea, ¿qué recursos tienen los derechos económicos sociales? Hasta aquí, claro, los derechos económicos sociales no han tenido recursos de protección. O sea, no se pueden amparar por esa vía.
la Corte Suprema los ha amparado, por ejemplo, el derecho a la salud, dice, cuando está en riesgo la vida del enfermo. En este texto actual se le establece un recurso de protección, pero solo cuando están amenazados, perturbados o privados por un acto ilegal. No basta con que el acto sea arbitrario, tiene que ser ilegal, o sea, tiene que haber una ley que garantice ese derecho. No basta con invocar la Constitución, tiene que haber una ley que detalle, que garantice ese derecho y que sea vulnerada por el acto. Y luego hay otras cosas más técnicas que incluso el texto del editorial de hoy día destaca. Claro, ahora yo quería justamente agarrarme un poquito de este editorial para decirte que en estos días también se ha instalado, a propósito del fallo de la Corte Suprema, esta idea de los jueces activistas, porque en ese editorial de que estamos conversando de hoy, también se sugiere aquello, o sea, como que en el fondo le podíamos dar a la Corte, ¿no es cierto?, o de alguna manera impulsar o incitar a un rol que no le corresponde a los jueces. De hecho, te insisto, en estos últimos días, uno leyendo distintos diarios, particularmente La Tercera y El Mercurio, se instala esa idea y particularmente en el propio ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cuál es el alcance, ¿no?, de esta tesis de los jueces activistas? Bueno, la Constitución establece una regla sana, me parece a mí, que es que los jueces no pueden, a través de los recursos de protección de los derechos económicos y sociales, ni crear ni modificar políticas públicas. Y yo creo que la Corte Suprema, con el fallo de las ISAPRES, se pasó 10 pueblos. Eso, francamente, la Corte Suprema no lo puede hacer. No tiene competencia jurídica para hacerlo y, por lo tanto, vulnera abiertamente la Constitución. En la Corte Suprema llegaron 4 señores, cada uno de ISAPRES distintas, a pedir que no les subieran sus planes de salud. Y la Corte Suprema tomó los 4 fallos y terminó dictando sentencia en virtud de la cual había que devolver todas las platas que se habían cobrado en exceso, y la superintendencia tenía que crear una norma para esa devolución, etcétera, etcétera. Entonces, la Corte Suprema, nadie le había pedido aquello, falló ultra petita, decimos los abogados, y es un vicio procesal bien serio, Mirna, porque tú no puedes fallar algo que no se te ha pedido. Obligó y afectó con su sentencia a personas que no estaban litigando. El Estado no era parte, los millones de otros usuarios que no habíamos recurrido contra las ISAPRES no éramos parte, y la Corte Suprema nos involucra a todos en la sentencia, cuestión que tampoco la Corte Suprema puede hacer. Y sobre todo, la Corte no tiene no tiene los procesos adecuados para evaluar una política pública. Hay países en los cuales, anglosajones, en los cuales los jueces hacen esta tarea, pero la hacen sobre la base de que le traen antecedentes de la política pública. En este caso, esos antecedentes no estaban sobre la mesa. La Corte Suprema no sabía cuánto había que devolver, no sabía qué impacto iba a crear esto sobre las ISAPRES, si iba a quebrarlas o no iba a quebrarlas, a lo mejor quería quebrarlas, a lo mejor es lícito que las quiebre, no sé. Pero todo eso tendría que haber estado en evaluación y no lo podía evaluar porque no tenía los antecedentes. Entonces, sí, para ti la tercera sala de alguna manera actúa más allá de extralimitarse, como dices tú, los jueces extralimitaron la facultad que tienen y en la práctica, como dicen algunos, se convirtieron en jueces activistas. Es un fallo completamente inconstitucional, por el lado que lo mire. El debido proceso está afectado, la competencia específica de la Corte está afectada. Yo creo que la Corte en ese fallo actuó contra derecho claramente. Jorge, se nos
va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte en lo que corresponde además al rol que tuviste como secretario de la Comisión RETIC y porque se acerca la conmemoración de los 50 años del golpe. Y por estos días se han escuchado muchos comentarios. Por ejemplo, el presidente Ricardo Lagos decía que una manera de conmemorar es mirar hacia el futuro. En una minuta que circulaba de manera interna, Pablo Longueira decía que esta es una oportunidad para hablar de todo lo que pasó en la previa al golpe militar y lo que fue las situaciones de crisis que se provocaron no solo en la Unidad Popular, sino también, dice él, aprovechar a hablar sobre todo lo que aconteció en el octubrismo, la violencia y todo lo demás. Y pareciera ser que no vamos a estar nunca de acuerdo respecto a las causas que generaron, ¿no es cierto?, el golpe militar. ¿Cómo lo ves tú a 50 años? Ojalá podamos tener una mirada serena, una mirada reflexiva, una mirada compasiva. Hubo muchísimo dolor, Mirna, tú lo sabes bien. Una mirada de futuro yo creo que es muy valiosa, pero para esa mirada de futuro no podemos dejar de mirar y de aprender del pasado. Ahora, ¿qué podemos aprender del pasado sin tirarnos los platos por la cabeza? Es muy valioso. Y yo creo que todas estas actitudes defensivas de hablemos por las causas del 11, no hablemos de las violaciones de derechos humanos a partir del 11, no hablemos solo del octubrismo, hablemos, yo creo que son cosas defensivas ha pasado suficiente tiempo creo yo, como para tener una conversación un poco más madura, un poco más sensible, un poco más compasiva. Creo que eso nos va a servir. Ojalá. Yo creo que vamos a tener de todo, digamos, desde que nos vamos a tirar los platos por la cabeza hasta buenas conversaciones. Y están saliendo buenos libros. Aquí estoy empezando a leer a Daniel Mansuy con Allende. Creo que esas reflexiones son buenas. Bien, pues Jorge, te damos las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Mirna, a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Adiós. Gracias. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden